Punto de impacto. ¿Qué tal? Bienvenidos ya este jueves 28 de mayo del presente año 2026, una nueva programación de su noticiero Punto de Impacto para el Ecuador y todo el mundo por todas nuestras plataformas digitales. No olvides suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube, Manantial Televisión Satelital. En esta mañana con un invitado muy especial, el abogado Javier Rosado Morán, experto en procesos de coactiva y también en procesos de tránsito, a quien le damos la más cordial bienvenida. Abogado Javier Rosado, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad. Importante este tema que está convulsionando el mundo, porque todavía hay muchos procesos y juicios coactivas con cuentas embargadas en lo que tiene que ver por parte de los ecuatorianos, ¿no? Este es un tema bastante polémico, en cual aquí hemos tenido al asambleísta Sergio Peña, que está trabajando en el proyecto, ¿no?, para que queden eliminados juicios de coactiva y también en la parte de tránsito. En primer lugar, ¿qué es una coactiva? Y vamos hablando poco a poco en lo que tiene que ver estos procesos y los afectados, abogado Rosado. Bienvenido. Listo. Por empezar, la coactiva. La coactiva no es el fin del mundo, no se asusten. La coactiva debemos defendernos. Lo que es la coactiva es la potestad que tiene el Estado de cobrar las deudas a los ciudadanos que tienen las instituciones públicas. Ninguna institución privada que le indique que le va a hacer una coactiva tiene la potestad de hacerlo esto. Muchas instituciones, bancos, cooperativas, casas comerciales indican que tienen la potestad de hacer las coactivas a los usuarios para hacer la presión y estos puedan hacer los pagos. Pero las únicas instituciones que puedan hacer las coactivas son las instituciones públicas. Solo las públicas, eso hay que aclarar bien, ¿no? Sí, entre las públicas, por ejemplo, tenemos CNT, ANT, IES. Correcto, CNT, ¿sí?, que es la más común que hace los procedimientos coactivos. La que más casos polémicos sea. Demasiado que salen a la luz, correcto. Y lo que tiene que ver empresa eléctrica también, ¿no? Claro, también empresas eléctricas, Banco del Pacífico. Incluso los propios municipios. Correcto, los propios municipios, la ATM, muchas otras instituciones públicas del Estado, el IES, BIES. Correcto, entre el año 2023 y noviembre de 2025, mucho ojo, Ecuador registró aproximadamente más de 1.134 procesos judiciales por deuda según estos organismos como el Consejo de la Judicatura, Superintendencia de Compañía. O sea, siguen pasando los años y siguen viendo los procesos de juicio coactiva. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es la perspectiva en cuanto a eso, querido abogado Javier Rosado? Es lamentable cómo pasan los años y en vez de mejorar la situación, las instituciones públicas nos afectan. Uno piensa que el Estado, al ser una institución pública, puede velar por nuestros derechos, pero no. El Estado comete muchas irregularidades en estos procesos coactivos y esto nos afecta a la ciudadanía. Uno como ciudadano piensa que el Estado le va a garantizar todos sus derechos, pero mentira. En un proceso coactivo estamos frente a un enemigo y debemos defendernos. Pasan los años y se tipifican las deudas, más de 1 millón y pico de procesos de juicio de coactivo. O sea, sí, se tipifican, pasando los años, esto no para. Es preocupante. Es preocupante. Hace poco escuchamos como hubo una vulneración de nuestros registros que reposan en el registro civil, como nuestros datos, las mafias los tienen a un solo clic, que los pueden vender, no sé a cuántos centavos, a cuántos dólares. Y con esto, ¿qué nos pueden pasar? Nos pueden hacer falsificación de firmas, contratación de servicios que nunca nosotros adquirimos. Deudas fantasmas, que no nos vamos a enterar ahora, nos vamos a enterar después de unos 5 o 10 años. Claro. Y es ahí cuando nosotros nos vamos a enterar. Yo nunca adquirí ningún servicio y es ahí cuando nos van a sacar algún supuesto contrato con todos nuestros datos, firmas, rúbricas, sin nosotros haber firmado en algún momento de la vida. Y eso ha pasado porque es algo increíble. Son las 9 de la mañana con 47 minutos en todo el territorio ecuatoriano. Estamos con el abogado Javier Rosado, experto en procesos de tránsito y juicios de coactiva. Se estima, y que se escuche bien, se estima que aproximadamente 2 millones de clientes de CNT tienen procesos todavía de coactiva y muchos de ellos tienen fondos retenidos en sus cuentas bancarias. Ha perdido toda la credibilidad esta institución como CNT porque no se han sabido manejar en procedimientos claros y legales. Parece que se han vendido las deudas de centavos a miles y a miles de dólares, perjudicando a miles de ecuatorianos en toda la provincia del país. Es muy preocupante esto, abogado Rosado. Correcto. CNT hace una vulneración totalidad en los derechos al ciudadano. ¿Por qué lo digo esto? Porque CNT se salta la fase de notificación y pago voluntario y pasa directamente a la fase de apremio. ¿En qué sentido se salta la fase CNT? Recordemos que todo procedimiento administrativo debe de cumplir con ciertas fases para llegar a la fase de apremio, es decir, retención de valores para salvaguardar la deuda que dejó el ciudadano. ¿Correcto?
Ahora, todo proceso coactivo, como lo acabo de indicar, debe cumplir ciertas fases. Muy importante, la fase del pago voluntario. Carlos, tú me debes $300, te doy 10 días para que me canceles. ¿Cómo lo puedes cancelar? Mediante un convenio de pago y te vas a ahorrar intereses y honorarios en lo posterior. O sea, eso primero como prevención por parte de la institución. Correcto. ¿no? Y esa notificación... Que no lo hacen. Que no lo hacen. Esa fase de pago voluntario debe estar notificado y dentro del expediente. Si no está dentro del expediente, ese proceso coactivo es irregular. Es irregular ese procedimiento coactivo. Y algo más que abordaste ahora es la retención de fondos. Se han vulnerado miles y miles de derechos. Correcto. El artículo 328 de nuestra Constitución nos indica que todo sueldo es inembargable, a excepto que sea por pensión de alimentos. En un procedimiento coactivo no es pensión de alimentos, no nos pueden embargar nuestro sueldo. Ahora, entiendo que CNT desconoce si Carlos mantiene una relación laboral. Correcto. Y que su cuenta bancaria en el Banco Pacífico, Pichincha, Guayaquil, es la de donde percibe sus fondos, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago yo como usuario? CNT, tengo yo mi cuenta bancaria en la cual yo percibo mi salario y te indico, tengo mi certificado de afiliación, certificado de aportaciones, certificado laboral, en la cual se acredita mi relación laboral y que esa cuenta es de mi salario. CNT, ¿qué hace eso? ¿Qué alega? No me sirve, te sigo reteniendo las fotos. No. Y no es una política primero de prevención. ¿Qué es lo que está pasando entonces con la institución CNT? Que ha perdido, vuelvo, repito, credibilidad, institucionalidad, y eso es muy difícil de recuperar, y es una institución pública de Estado. Correcto. Ajá. Ya la Corte Constitucional les ha indicado a los abogados de CNT que no son jueces, no pueden ordenar. Por ejemplo, la otra vez llegó a mi consulta una persona que tenía prohibición de salida del país por un juicio coactivo, y esto no puede ser así. Los abogados de CNT no pueden poner prohibición de salida del país. O sea, vuelvo, repito, abogado Rosado, se han vulnerado miles y miles de derechos porque hoy en día un ciudadano común y corriente que le retienen su cuenta, que le bloquean su cuenta, que no le envían una notificación, prácticamente no tienen para acudir a un juez de tribunal contencioso administrativo. O sea, no tienen ni para pagar un abogado. Y viven años y años y años dañando su buró de crédito, no tienen derecho a sacar sus pocos recursos que tienen. Vulneran totalmente los derechos. Así es. La ciudadanía se entera del proceso coactivo ya cuando tiene retención de valores en sus cuentas bancarias. Ejemplo, me llegó una transacción, quiero retirarla en el cajero y me sale que está bloqueada mi cuenta bancaria. Me sorprendo porque, primero, yo nunca contraté un servicio con CNT, nunca recibí ninguna notificación, ya sea en mi correo electrónico o en mi domicilio. Y CNT me alega que tengo un procedimiento coactivo de hace muchísimos años y mi deuda es de 3,000 y pico. O sea, recién comienzan a cobrarlo ustedes hace 10, 12, 14 años. ¿Y qué manda la ley? Que la deuda prescribe a los 5 años, tengo entendido. Correcto. Aclaremos eso porque es muy importante. Claro, la prescripción aplica en 5 y 10 años. Pero no va de oficio. No es decir, esta deuda ya tiene 5 o 10 años, vamos a prescribirla nosotros como CNT. Tiene que ser a petición de parte. Es decir, el ciudadano tiene que peticionarla ante el Tribunal Contencioso Administrativo, como lo acabó de decir usted. Porque tengo entendido que los jueces de la Corte Constitucional también le dan prioridad en este caso al deudor, que si no pagas en 5 años también uno tiene derecho como ciudadano, ¿no? a la prescripción. Así es, hay que acudir a la vía judicial para aplicar la prescripción. Porque esto es un viacrucis, créame. Tiempo, paciencia, dinero, calvario para los ciudadanos ecuatorianos. Son millones y millones que todavía viven en estos juicios de coactiva que son perjudicados y que todavía no hay una clara y contundente solución para ello, abogado Javier Rosado. Correcto. La más común cuando la ciudadanía se ve afectada por parte de CNT es aplicar la acción de protección. ¿En qué consiste esa medida de acción de protección? La acción de protección la podemos plantear cuando se alega que se ha vulnerado un derecho. El derecho fundamental que CNT nos vulnera a nosotros como ciudadanos es el derecho a la defensa. Porque nosotros, si conocemos de un procedimiento coactivo, cuando la deuda es de $700, si yo recibo la notificación en legal y debida forma, tengo la potestad o el término para yo defenderme en el pago voluntario. Correcto. Y no dejar que esa deuda de $700 pasa miles de dólares. Pero CNT se salta esa fase y no nos notifica. Se salta todos los protocolos. Y a veces yo también, y si CNT nunca te envió la notificación a un ciudadano y después puede alterar, porque también sucede eso, porque la ha enviado, eso se investiga, los procedimientos. Correcto. Me he topado con clientes que llegan a mi consulta que nunca han firmado ningún contrato con CNT. Y más sin embargo, CNT me saca contratos, confirma la rúbrica, fotografía digital del registro civil, que es la persona que... Totalmente falso. Totalmente falso.
Y lo más común que piensa la ciudadanía, vamos a denunciar. Pero no. Eso va a tardar muchísimos años y no va a lograr nada. Que a veces el ciudadano no tiene los recursos también para pelear, ¿no?, contra la institución. Hay sentencias ya en la Corte Constitucional y yo sé cómo plantear esa medida que les puedo ayudar a la ciudadanía. Muy bien, son las 9 de la mañana con 52 minutos en todo el territorio ecuatoriano. Nos acompaña el experto en lo que tiene que ver juicios de coactiva y procesos de tránsito, Javier Rosado Morán, un reconocido jurista guayaquileño con quien estamos dialogando para más de esas 5.000 personas que nos han escrito problemas en todas las provincias del país, sobre todo con CNT, que es la institución que más polémica y prejuicio ha generado a los ciudadanos ecuatorianos. Así es, a toda la ciudadanía, si tiene retenidas sus cuentas bancarias, ejemplo, y en esas cuentas bancarias recibe el Montepío, pensión jubilar, bono, pensión de alimentos, su salario, nos pueden contactar para ayudarles a desbloquear esas cuentas bancarias, porque eso es ilegal, eso no se puede hacer y CNT no le importa eso de ahí. En este caso, por ejemplo, si banco, vamos a poner un banco, no vamos a dar el nombre, cierto banco, le embarga su cuenta, también hay un proceso judicial contra el banco si ha vulnerado sus derechos. Correcto, recordemos que nuestra Constitución es la madre de todas las leyes, entonces hay un ordenamiento jurídico jerárquico que nos permite Constitución, leyes orgánicas, reglamentos y resoluciones. Nada de estas cosas puede estar por encima de nuestra ¿Y por qué los bancos se prestan por estas cosas y vulneran los derechos y los procedimientos legales? Somos humanos y nos podemos equivocar. Claro, pero sí, son miles de errores que no se El Estado es el que más comete errores, así que no le tengan miedo a estos procedimientos positivos. ¿Tienen ustedes o hay una regla por parte de la Superintendencia de Banco para regular esto y sancionar a los bancos que cometen estos errores? Los bancos, por ejemplo, si ya un banco ordena la retención de fondos bancarios, el banco lo único que manifiesta es que él desconoce que en esa cuenta bancaria recibe el salario. El banco lo único que hace es notificar a la super de bancos y la super de banco ordena retención en cuenta bancaria. Y el banco lo que hace es proceder. El banco lo que hace es proceder. Pero a veces también se salta ese procedimiento, ¿no? Correcto. Se salta ese procedimiento y todo eso. Que aclararlo, se puede escribir una deuda de más de 5 años sin necesidad de un juez, siempre y cuando no haya hecho un convenio de pago. En ese sentido, si usted no ha hecho un convenio de pago y tiene una deuda de más de 5 años, ¿puede prescribir su deuda? Claro, sí la puedes prescribir. Sin haber hecho un convenio. Sin haber hecho un convenio. Recordemos que al hacer un convenio yo estoy aceptando todo lo que pasa dentro de ese proceso. Que a veces son expertos en hacer eso, las carteras castigadas, los abogados externos te compran esto y te presionan por mensajes de WhatsApp, por correo, y como uno no sabe mucho de derecho. Ya más las compras de deudas las hacen las empresas privadas, porque saben que pueden recuperar cierta parte y compran en infimina cuantía las deudas. Ejemplo, una deuda de $150 la compran en $5 y le presionan al usuario que cancele $50, que con eso ya finiquita la totalidad de la deuda. Y es ahí cuando la empresa que compró la deuda recupera su totalidad de la compra y también gana un porcentaje. Entonces, las personas, los ciudadanos que tienen deuda de más de 5, 8, 10 años, no es recomendable firmar un pagaré, un convenio de pago, porque estaría aceptando la deuda en ese sentido. Así es. Lo más común que suele pasar, y yo como abogado me he dado cuenta que acudo a CNT y CNT es la única solución que me da. Puede hacer un convenio de pago o pagar en su totalidad la deuda. No le explica nada más. ¿Cuál es la ayuda que te hace? Lo único que te dicen, bueno, le ayudamos, pero hacemos un convenio de pago. O sea, estás aceptando tu deuda, pues, ¿no? Estás aceptando tu deuda. Y por más que uno la lee que no estamos de acuerdo con estos intereses, con este capital, no le dan la facilidad, Me preocupa también, mi querido abogado Javier Rosado, lo que tiene que ver las notificaciones que nunca llega por parte de CNT. Tú le pides los documentos al abogado y te hacen esperar en los procedimientos. Deuda fantasma inexistente que ha pasado en miles de ciudadanos. Correcto. ¿Y qué hacer con todo eso? Carlos, le pongo un ejemplo. Usted cuando adquiere un servicio con CNT, dentro del contrato indica los apartados de direcciones. Usted consigna su dirección con el fin de que si en algún momento usted se atrasa, espera la notificación en su domicilio. Claro. Correcto. En el Código Orgánico Administrativo nos indican las formas de notificaciones. Primero, la notificación personal o por el domicilio. Y CNT se salta esta fase y pasa directamente a la fase de notificación por prensa, porque indican que ellos en su reglamento interno que les permite indicar, por ejemplo, en la mayoría de las audiencias de acción de protección, en los colegios alegados derecho a la defensa, que no han vulnerado porque no he tenido la notificación en legal y debida forma, los abogados de CNT me sacan un reglamento interno y me indican: a mí, CNT,
tengo la potestad de realizar la notificación por la prensa, porque mi reglamento interno me dice, puedo hacerlo por el domicilio o por la prensa. No le indica el domicilio y por la prensa. Claro. Y ya hay sentencias en la Corte Y Constitucional. no debería ser así en la parte jurídica. Ya hay sentencias en nuestra Corte Constitucional que indican que para ir a la citación por la prensa debemos agotar todas las vías anteriormente a eso. O sea, se saltan ese protocolo entonces. Primero la notificación. Pues, entonces. Correcto. Si no lo encuentro en su domicilio, perfecto. Debo dejar esa razón de constancia dentro del procedimiento colectivo que no logré determinar el domicilio de cargo. Eso ya lo dispuso los jueces de la Corte Constitucional. Correcto, ya hay sentencia en la Corte Constitucional. Y aún así se están violando todas estas normas jurídicas. Sí, con mi equipo jurídico estamos planteando una acción de inconstitucionalidad frente a este reglamento, frente a este artículo. Sería muy bueno, sería interesante que me lo haga llegar eso, porque en los próximos días el tema es muy interesante y bastante extenso para millones de ecuatorianos que sufren de este viacrucis que todavía no tiene remedio. Correcto. Que todavía no tiene remedio. Entonces, en ese sentido, prácticamente contratan abogados externos para cobrar estas deudas. Qué sé yo, vuelvo y repito, un ciudadano que me dice, abogado, yo debía 10 centavos, $1, y ahorita me sale con la sorpresa que debo $1,000, $500, $800, $1,000 y pico de dólares. ¿Quién controla esto? Es lamentable, y la única vía que tenemos cuando la deuda está muy alta en cuantía, ¿sí?, debemos acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que nos justifiquen el capital e intereses de todos esos rubros que se basan. Claro. Porque como lo acabé de decir, si uno acude a CNT únicamente le da la indicación de un convenio o pago en su totalidad, por más que uno lo alegue. ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué tanto? No. Y a otra cosa que le indico que suele pasar bastante. El ciudadano desconoce el procedimiento colectivo, lo que la carpeta, el expediente. CNT lo que le dice, ingresen un escrito pidiéndome copias de ese expediente. Correcto. Al momento que el usuario ingresa un documento solicitando copias del expediente, CNT hace un gravísimo error también de darlo por comparecido dentro del procedimiento colectivo y realiza la citación en legal y debida forma, porque el usuario ya conoce del procedimiento colectivo. Pero no, también ya hay sentencias en la Corte Constitucional que indica que nuestra petición de copias no nos puede dar por citado. La notificación, la citación debe de ser en legal y debida forma. Es muy importante, estamos con el abogado Javier Rosado Morán, son las 10 de la mañana en todo el país, por toda nuestra plataforma digital, y no olvides suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube, Manantial TV Satelital, analizando técnicamente en lo que tiene que ver los juicios de coactiva con millones de ecuatorianos que están sufriendo de este mal, de este viacrucis, con tiempo, con dinero, personas de la tercera edad, personas con enfermedades, de todas las provincias. Sí sería bueno que haya una normativa y que ustedes van a mandar un escrito, ya enviaron a la Corte Constitucional. Estamos preparando el escrito a la Corte Constitucional. Lo que tiene que ver toda esta normativa, y también esperemos el proyecto que ha planteado el asambleísta Peña, tengo entendido, en contra de la eliminación de todo lo que tiene que ver procedimientos de coactiva y también coactivas en tránsito, en ese sentido, ¿no? Correcto, también están las coactivas de tránsito que deben de cumplir el mismo Claro. Entonces la prescripción es un derecho que tiene todo el deudor también defenderse, ¿no? Así como los abogados externos, cartera castigada, también la prescripción en lo que va de 5, 8, 9, 10 años y pico de años, ¿no? Correcto. En ese sentido, ¿no? Hay muchas instituciones, también abordamos las instituciones privadas que hacen la compra de carteras. Ya. Llaman a nuestro mamá, papá, y eso también es, la normativa también es ilegal, usted lo sabe. También hay sentencias que indican que eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. Como lo indiqué hace poco, estas instituciones privadas compran nuestras deudas en ínfima cuantía para luego cobrar cierto porcentaje, y es por eso que nos acosan por todos los medios necesarios. Es muy importante conocer de todos estos temas, personas que siguen siendo perjudicadas, personas que nunca han obtenido una línea telefónica, un plan de celular, personas que siguen con deudas fantasmas, que le falsifican sus cédulas. Ojo, Carlos, tampoco estamos alegando que no paguen en las deudas. No, deuda es deuda. Deuda es deuda, pero ley es ley. Que ley es ley. Y derecho es derecho del ciudadano. Derecho, correcto. No es que si yo les digo indicando que no paguen. Hay que aclarar eso. Hay que aclarar eso. Se confunde. Claro. No, abogado, usted dijo que no pague. No. Ni que estamos tampoco en contra de la institución. No. Estamos a favor, pero siempre cuando el Estado cumpla la citación legal y debida forma. Y viendo los derechos que se han vulnerado, la parte jurídica que se han saltado, los protocolos, o sea, errores también que han cometido. Correcto, estamos en un Estado de Derecho que tiene que ser garantista de los derechos constitucionales. Bueno, en ese sentido, ¿qué plantear para las personas que tienen estos procesos, abogado? ¿Cuál sería la solución, así, en pocas palabras? Cada caso es diferente. No se dejen endulzar el oído. Que uno, cuando tiene retención de fondos bancarios,
siempre el vecino, el amigo es experto en coactiva, ahí sale todo el mundo. Y siempre le dicen una cosa, haz esto, y le estás afectando. Acude a un experto en coactiva, acude a un abogado. Si quieres donde mí, si quieres donde otro, al abogado de tu confianza, donde te sientas seguro, que te puedan asesorar y peticionar las copias del procedimiento coactivo. ¿Por qué las copias del procedimiento coactivo? Porque aquí se va a evidenciar cómo inició el procedimiento coactivo, el título de crédito, si este cumple todos los requisitos que establece el Código Orgánico Administrativo, las razones de notificaciones, todo va a estar ahí, todo va a estar ahí. Y sobre todo algo también muy importante para las personas que tienen todos esos problemas, que pasan deuda ya de más de 5 años, que supuestamente deberían prescribir, que tengan paciencia, que tengan tranquilidad, que en cualquier momento habrá el proyecto de ley y el gobierno tendrá que enfrentar todo eso para ver cómo se ayuda a millones de ciudadanos en ese sentido, ¿no? Claro, por lo que estás escuchando, hay un proyecto de ley que... Como usted dice, todo tiene un diferente tema, todo ciudadano. Claro, cada ¿no? caso es diferente. Pero que no se dejen acosar tampoco, que no se dejen, las llamadas, los mensajes, los correos. Hay que defenderse también. Claro, en ese sentido. Y lo recomendable es que no firmen, si ellos ven que no tienen esa deuda, que no deben, no firmen ningún convenio. Que no firmen ningún convenio, porque eso lo puede perjudicar en ese sentido. Como lo dije, al firmar un convenio de pago estamos de acuerdo con todo lo que está dentro de ese expediente. Y la coactiva para culminar en tránsito también es muy importante. Por procesos arbitrarios en tránsito de coactiva, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tránsito ha suspendido su validación de manera temporal por la deuda se sigue vigente. O sea, por el momento, como que dice, vamos a trabajar más en prevención. Pero ¿qué está haciendo la ATM? La ATM también está cometiendo errores en ese sentido. Sí, es lamentable cómo hace la ATM en las situaciones de tránsito porque se basan en las ordenanzas municipales. Y es ahí cuando el usuario se siente coartado, porque uno no puede impugnar ante la vía judicial porque son ordenanzas y nos derivan directamente ante la ATM. Pues no. Y lamentablemente la institución es juez y parte y casi no le da la razón al usuario. Bueno, en ese sentido hay bastantes quejas en tránsito en cuanto a que hay bastante vulneración de derechos, cobros excesivos, abusos. Según la normativa del artículo 261 del Código Administrativo, retienen valores por infracciones de tránsito y el artículo 271 en el Código Administrativo, notificaciones en correo que nunca llegan y te embargan la cuenta. El mismo error que está haciendo la CNT, la está haciendo muchas veces alguna agencia nacional de tránsito y eso es bastante también preocupante para los conductores, para los ciudadanos. Recordemos que toda situación por los medios electrónicos debe de llegar a nuestro correo electrónico que el usuario mismo haya consignado dentro de la institución. Es decir, la institución no puede coger un correo electrónico que yo tengo en otra plataforma y notificarme en esa. La institución debe tener una razón de que yo mismo haya consignado ese correo electrónico válido para mis notificaciones dentro de ese proceso. Correcto. Y en ese sentido también, pues, ¿cuál es la ayuda que le dan al ciudadano? Porque te dicen, bueno, usted puede hacer un convenio de pago. Imagínese que lo multen a usted por tres multas de tránsito o por carriles de metrovía. Vamos a suponer que le ponen 300, 400, 500 dólares. Bien, le ayudan con el convenio, pero no le van a desbloquear su cuenta mientras usted no termine de pagar el convenio en 6, 9 meses. ¿Cuál es la ayuda que da en ese sentido? ¿Cuáles son las medidas? No hay ninguna ayuda. Perjuicio para uno. Perjuicio para uno. Para el ciudadano. Recordamos que nosotros al hacer un convenio de pago deben de levantarse todas las medidas que reposan dentro de ese procedimiento contigo, pero no lo hacen. O sea, en ese sentido a veces vulneran los derechos también de los conductores, de los ciudadanos. Uno no tiene tiempo, no tiene paciencia para hacer largas colas y tras eso le dan donde más le duele, que es el bolsillo de los ecuatorianos, ¿no? En ese sentido. Lamentablemente las instituciones no velan por nuestros derechos. Hay muchas reglas que hay que cambiar, ¿no? Hay muchos procedimientos jurídicos que se están violando, se está respetando la Constitución y la Defensoría del Pueblo, que yo siempre lo he dicho, discúlpeme, yo lo digo claro, es juramento a la bandera, no defiende los derechos de ningún ciudadano, lo digo yo, en el sentido como ciudadano y como periodista. Es muy lamentable, esperemos que hayan leyes fuertes, esperemos que el gobierno se pronuncie, los señores legisladores, y puedan trabajar en favor de los ciudadanos que han vulnerado todos estos derechos en algunas instituciones, tanto del Estado como privadas, en ese sentido. Esperemos todos los proyectos que tiene la Asamblea en un futuro tengan resultados. Pues no. Queremos despedirnos, queremos agradecer al abogado Javier Rosado Morán, experto en coactivas y procesos de tránsito, y también a todas esas personas que tienen estos problemas de embargo de cuenta, que nunca le llegaron las notificaciones, que le falsificaron su firma, su cédula. Tantas cosas, pueden comunicarse con usted. ¿Qué número, abogado? Al 096-7966-319. Repetimos, número celular de WhatsApp suyo. 096-7966-319 o a través de mis redes sociales, Javier Rosado Ley. En TikTok, Instagram, todo. Tratemos de hacer las cosas como manda la normativa en derecho. Consultemos a los especialistas en derecho, sobre todo a los abogados expertos
en coactiva en ese sentido. No cometamos errores de hacer un escrito y mandamos una carta a CNT. Lo más común es que dicen ChatGPT y mandan ese escrito. Sí, entonces no, hagamos las cosas como deben ser, consultemos a los expertos, a los que saben. Entonces, en ese sentido, queremos agradecerle al abogado Javier Rosado Morán, experto en derechos de tránsito y también procedimientos de juicios de coactiva. Y a ustedes, una excelente mañana, recordándoles siempre que si Dios está con nosotros, no hay nadie en este mundo que pueda con nosotros. Buena mañana, gracias por su sintonía.